Hola, bienvenidos a mi canal. Se llama Arcanum, que significa lo desconocido. Espero que os guste este capítulo. Si es así, dale like y suscribíos. Hoy hablaremos del hombre de hielo de Minnesota. Durante el verano de 1967, un hombre llamado Frank Hansen reveló por primera vez al público una exhibición increíble en forma de atracción secundaria que denominó el hombre de hielo prehistórico de Minnesota. La exhibición inusual consistía en un extraordinario humanoide de aspecto primitivo cubierto de cabello que había sido asesinado a tiros y puesto en un ataúd refrigerado dentro de un bloque de hielo. A raíz de una controvertida y de lo más dudosa historia que Hansen inventó sin duda para añadir algo de misterio a la exposición, en la que afirmaba que el hombre de hielo pertenecía a un californiano anónimo que lo había adquirido en Hong Kong, donde se lo habían vendido unos pescadores que lo habían encontrado a su vez congelado en un iceberg que flotaba en el mar de Bering. Hansen se vio obligado a cambiar de mala gana su historia. Los testigos rápidamente le señalaron a Hansen lo increíble que era toda la historia del iceberg, dado que el cadáver tenía agujeros de bala, lo que lo llevó a confesar que él mismo lo había matado en algún lugar de los bosques del norte de Minnesota. Era un cadáver completo de un homínido macho de 1,80 de altura, conservado en hielo y transportado por todos los Estados Unidos como parte de una exposición itinerante. La historia realmente comenzó con el descubrimiento del hombre de hielo por el estudiante de zoología Terry Cullen. Terry Cullen había observado el cadáver en la feria anual de la Exposición Internacional de Ganado en Chicago. En un momento, Hansen le afirmó que el cuerpo había sido descubierto flotando en un bosque de hielo frente a la costa de Siberia por un barco ruso de cazadores de focas, quienes lo pasaron de contrabando a Hong Kong. Después de eso, fue comprado por un millonario que vivía en la costa oeste, que se rumoreaba que era el actor Jimmy Stewart, y el que supuestamente alquiló la criatura a Hansen. Según cuenta Hansen, se le ocurrió esta historia para apaciguar al FBI cuando se le preguntó sobre el transporte de lo que, según él, era un cadáver congelado de un lado a otro de la frontera canadiense-estadounidense. La idea más popular sobre el origen del cuerpo es que fue cazado en Vietnam y enviado a Estados Unidos en una bolsa para cadáveres. Se hablaba de un gran simio asesinado en Da Nang, Vietnam, en 1966, supuestamente cerca de donde Hansen había prestado su servicio como capitán durante la sangrienta guerra. En lo profundo de la naturaleza de la selva natural de Wu Quan, en el centro de Vietnam, la gente local hablaba de una misteriosa criatura mitad hombre, mitad mono, conocido como el hombre del bosque. Los colonos franceses que exploraron la zona lo conocían como el hombre salvaje, y los soldados estadounidenses que se enfrentaron a la criatura en combate activo lo llamaron Batatú. La reserva natural de Wu Quan fue escenario de feroces combates durante la guerra de Vietnam entre 1963 y 1975. Los soldados estadounidenses tenían la tarea de luchar contra un enemigo guerrillero que se llamaba los Vietcong, que lanzaban ataques furtivos antes de volver a mezclarse con la jungla. Tenían bases de operaciones avanzadas, pero a menudo eran poco más que islas en un mar de follaje. Hojarasca que albergaba hormigas carnívoras, serpientes gigantes y quizás algo no descubierto por la ciencia moderna. Un soldado estadounidense en ese momento describió una escena en la que una sección de su pelotón tenía la tarea de cazar al Vietcong en lo profundo de la selva. Se hizo contacto y se produjo un tiroteo. Las balas silbaron en lo alto, destrozando la vegetación. El rugido ensordecedor se detuvo y se oyó el susurro de un bosquecillo de bambú cercano. Los soldados americanos arreglaron sus bayonetas. El Vietcong solía efectuar asaltos frontales imprevistos. Los llamados ataques de oleadas humanas los convirtieron en algunos de los luchadores más temidos del mundo. Pero lo que emergió de la maleza no parecía Vietcong. De hecho, ni siquiera parecía humano. Los soldados informaron que la criatura medía alrededor de 2 metros de alto. Era muy musculosa y estaba cubierta de pies a cabeza con cabello rojizo. Caminaba erguido o más bien saltando sobre sus patas traseras, como una persona, pero moviéndose más rápido que incluso los atletas olímpicos mejor entrenados. Luego vinieron gritos de terror del enemigo silencioso. Los Vietcong solían ser como fantasmas. Cesaron los gritos y luego avanzaron lentamente hacia la posición del Vietcong. Se encontraron con un soldado completamente partido por la mitad, una herida que ninguna bala podría haber causado. Se parecía mucho al ataque de un oso pardo. Los soldados regresaron a la base y solo entonces se enteraron de que no eran las únicas personas que se habían encontrado con una criatura así. Los soldados anteriores en el área los habían llamado monos de roca por la forma en que les arrojaban piedras, amigos o enemigos por igual. Es entonces cuando corrieron rumores de que un batatú había sido cazado por los soldados y transportado en un helicóptero a un lugar desconocido. Pero, recapitulando
Recapitulemos. Al principio, Hansen sugirió que encontró al hombre de hielo en Siberia, pero poco después confesó que disparó a la criatura en los bosques de Minnesota antes de ponerla en hielo. Como resultado de estas nuevas afirmaciones, el FBI casi se involucra pensando que Hansen había estado exhibiendo a una víctima de un asesinato. Hay una tercera versión que es la oficial, ya que fue contada por el propio Frank Hansen en las páginas de la revista Saga en 1970. Según Hansen, la historia del hombre de hielo comenzó en 1960 cuando era capitán y piloto de la Fuerza Aérea en Duluth, Minnesota. Durante la temporada de caza de ciervos de 1960, Hansen se alojaba en un pequeño centro turístico a orillas del embalse White Falls, a unas 60 millas de Duluth, con otros 3 miembros del personal de la Fuerza Aérea. Los hombres abandonaron la cabaña alrededor de las 6 de la mañana y Hansen partió hacia una estrecha lengua de pantano que esperaba que fuera un buen lugar. Se sentó inmóvil en la ladera de una colina durante casi 2 horas, cuando un ligero movimiento en el borde del pantano llamó su atención. Miró hacia arriba para ver un gran ciervo mirándolo. En ese mismo momento se oyó un disparo en el lado opuesto del pantano y el venado corrió en dirección a Hansen. Abrió fuego y disparó al animal justo cuando llegaba al borde de los árboles y cayó al suelo. Hansen preparó su rifle para disparar de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, el ciervo se levantó y se perdió de vista entre la espesa maleza. Caminando hacia la espesura, encontró grandes manchas de sangre en la hierba. El animal había dejado un rastro claro en el pantano y Hansen decidió seguirlo. Dijo más tarde que siguió adelante, siempre pensando que el animal herido estaría a la vuelta de la siguiente curva del sendero, hasta que se dio cuenta de que había estado caminando durante casi 1 hora. Decidió comprobar su orientación y luego volver sobre su propio rastro fuera del pantano. Sabía que ahora nunca podría sacar al animal del bosque, incluso si lo encontraba. Al pasar por encima de un pequeño tronco de cedro, escuchó un extraño sonido de gorgoteo más adelante. Pensando que podría ser el ciervo, apartó la maleza y se asomó a un pequeño claro. Allí, en el centro del área, había 3 criaturas grandes que primero pensó que eran osos. 2 de ellos estaban de rodillas, desgarrando las entrañas del ciervo que Hansen había herido. El sonido del gorgoteo se había producido cuando las criaturas bebían la sangre del ciervo. La tercera bestia estaba agazapada a unos 3 metros del cazador, al borde del claro. Cuando vio a Hansen mirando, inmediatamente comenzó a soltar un extraño sonido chirriante. Gritó con los brazos levantados por encima de la cabeza y cargó directamente contra Hansen. Sin pensarlo, levantó su rifle y disparó. La bala impactó en el ojo de la criatura y cayó rodando en el suelo. Las 2 criaturas restantes corrieron en una dirección y Hansen corrió en la otra. Ciego por el miedo, tropezó y cayó al suelo, perdido, además de aterrorizado. Se desmayó por un tiempo. Cuando se recuperó, disparó 3 tiros al aire, la señal de un cazador en apuro, y luego disparó 3 más. Finalmente, después de viajar una cierta distancia, escuchó una voz que lo llamaba y salió del bosque y entró en un campamento de caza. Explicó que se había perdido, pero nunca mencionó las extrañas criaturas que había encontrado. Uno de los cazadores dijo que sabía dónde Hansen y sus amigos habían estacionado su camioneta y se ofreció a llevarlo allí. Cuando llegó, sus amigos lo estaban esperando y aunque bromearon por perderse, nunca les contó lo que había visto y lo que había hecho del pantano. Pasó el tiempo y la verdad lo carcomía. ¿Qué era esa criatura? ¿Fue un gorila escapado? ¿Era un hombre disfrazado para una broma? Excepto por el hecho de que estaba cubierto de pelo, la bestia parecía ser un ser humano. ¿Había Hansen cometido un asesinato o todo había sido producto de su febril imaginación? Durante los primeros 2 meses después de regresar a casa, Hansen sufrió migrañas y tuvo problemas para concentrarse en su trabajo. Sabía que tenía que regresar al pantano, pero se negó a hacerlo a menos que pudiera encontrar la salida nuevamente. Luego, el 29 de noviembre, el área se cubrió con 5 pulgadas de nieve fresca y Hansen decidió regresar a Whiteface el 2 de diciembre. Había traído un buggy de pantano con su camioneta y condujo el vehículo hacia el bosque, volviendo a trazar su ruta desde la temporada de caza. Eventualmente encontró el cuerpo de la criatura, probándose a sí mismo que el encuentro había sido real, después de todo. Quitó la nieve y descubrió que el cadáver estaba congelado, cubierto de sangre y que le faltaba el ojo al que le había disparado. Mientras inspeccionaba a la criatura, se dio cuenta de que no era un ser humano, sino lo que llamó un monstruo de la naturaleza. Aún así, no quería dejar a la criatura en el pantano. Temía que los cazadores pudieran tropezar con el cadáver y convocar a las autoridades y regresó a Duluth. Le dijo a su esposa que el vehículo se había atascado y que necesitaba regresar con un pico, una pala, un hacha y una motosierra para sacarlo. Cuando regresó a Whiteface, Hansen cortó el cuerpo de la tierra congelada y lo cargó en la plataforma trasera del buggy. Lo ató con correas de carga y luego arrastró a la criatura de regreso a su camioneta. Casi había oscurecido cuando regresó a su alojamiento de la Fuerza Aérea en Duluth.
Ni qué decir tiene que su esposa estaba casi histérica cuando le contó lo que le había pasado y le mostró el gigantesco cadáver. Los Hansen habían comprado recientemente un congelador nuevo y como no podían enterrar a la bestia en el suelo congelado, decidieron sacar la carne del congelador y reemplazarla con el cuerpo. Vio que estaba empezando a deshidratarse y a descomponerse. Él y su mujer finalmente decidieron que el cuerpo estaría mejor conservado si llenaban el congelador con agua y envolvían el cadáver en hielo, hasta que llegó el deshielo de primavera. Y Hansen comenzó a luchar con la idea de tratar de descongelar el cuerpo y transportarlo a algún lugar y enterrarlo. Sus planes continuaron retrasándose hasta que se acercó su jubilación y la familia compró una granja cerca de Rolling Stone. Es entonces cuando se dio cuenta de que no podía arriesgarse a contratar una empresa de mudanzas para transportar el congelador, así que alquiló un camión y movió todos los muebles él mismo. Los amigos lo ayudaron a mover el congelador, cerrado con llave, y lo llevaron al camión, y luego al sótano de la nueva casa. Ahora estaba seguro de que el monstruo nunca sería descubierto. En noviembre de 1965, Hansen se retiró de la Fuerza Aérea y se unió a su familia en la granja. Ahora, con tiempo libre, comenzó a leer un poco y se encontró con algunos libros y artículos sobre el abominable hombre de las nieves. Cuanto más leía, más seguro estaba de que la criatura en su congelador era una de estas escurridizas bestias. Hizo algunas averiguaciones discretas sobre la prescripción del asesinato en Minnesota y se enteró de que no había límite de tiempo. Aunque estaba seguro de que la criatura no era humana, decidió mantener el cadáver escondido en el congelador por un tiempo más. Un poco más de un año después, Hansen conoció a un showman veterano. Hizo amistad con él y le sugirió a Hansen que si viera un tractor John Deere viejo y raro que había adquirido y prestado a la institución Smithsonian. Se lo habían devuelto desde Washington y lo había estado mostrando de forma limitada. El showman sugirió que Hansen llevara el tractor al ciclo de las ferias estatales. No ganaría mucho dinero con eso, pero lo mantendría ocupado. Hansen estaba complacido con la idea, pero tenía otras cosas en mente. Le preguntó a su amigo si el cuerpo de una criatura peluda que se parecía a un hombre prehistórico sería una buena atracción. El showman le aseguró que sí que lo sería. Pero cuando le preguntó a Hansen dónde conseguiría algo así, Hansen le dijo que podía hacer un modelo. Hansen decidió consultar con su abogado sobre la legalidad de exhibir la criatura que había matado en el bosque. El abogado no creyó ni una palabra de la historia hasta que Hansen lo llevó a la granja y le mostró lo que había en el congelador. Como era de esperar, el abogado quedó atónito, pero le advirtió a Hansen que posiblemente podría meterse en problemas legales al mostrar el cuerpo. Podría haber un cargo de asesinato si se determina que la criatura era humana, le dijo, y también existían leyes sobre el transporte de cadáveres. Sin embargo, Hansen continuó presionándolo ya que quería mostrar el cuerpo como una exhibición. El abogado consideró sus ideas por un momento. «Tienes el cuerpo original», dijo finalmente. «Las autoridades lo perseguirán porque esta cosa es el hallazgo científico del siglo. Sin embargo, podría ser posible crear un modelo, una copia de la criatura. Eso sí, manteniendo un registro de la construcción del muñeco, pero mostrando la criatura real en su lugar. Si los funcionarios le presionan, solo tendría que mostrar las fotos del modelo tomadas durante las diferentes fases de fabricación». Hansen estuvo de acuerdo y luego se le ocurrió una idea aún mejor. Exhibiría el modelo solo durante el primer año para que los funcionarios lo aceptaran como una exhibición secundaria falsa. Hizo bocetos de la criatura y luego fue a Hollywood para consultar con algunos maquilladores que creaban efectos especiales para las películas. Producir un modelo creíble podría costar hasta $20,000. Hansen contrató a John Chambers de la Fox, el maestro de maquillaje acusado de crear el traje Bigfoot para la película de Patterson. También fue a un pequeño estudio de cera en Los Ángeles donde podrían implantar el cabello de acuerdo con las especificaciones de Hansen. Ahora tenía un modelo en el que había gastado miles de dólares, pero no había garantía de que pudiese ganar mucho dinero como exhibición. Decidió darle los toques finales a la criatura él mismo para ahorrar, y él y un amigo de Pasadena agregaron ojos ensangrentados, un brazo roto y cabello empapado de sangre para que se pareciera lo más posible al original en el congelador. Hansen luego alquiló un congelador donde pudo encerrar al modelo en hielo para prepararlo para su debut en la costa oeste. La exhibición debutó el 3 de mayo de 1967 y en ella Hansen explicaba que la criatura había sido encontrada congelada en el estrecho de Bering por pescadores japoneses. Había creado esta historia de portada y se mantuvo fiel a ella durante los siguientes 2 años. La gira continuó hasta noviembre de 1967, cuando
se cerró la feria estatal de Luisiana y entonces regresó a su hogar en Minnesota. Para marzo de 1968 se había convencido a sí mismo de que ahora era seguro reemplazar el modelo con el espécimen real para la próxima temporada de ferias. Los expertos en el carnaval le habían dicho que el modelo era una atracción sensacional, pero que tenía demasiados defectos para engañar a cualquiera que tuviese un conocimiento experto de la anatomía. Estaba seguro de que se había corrido la voz de que la exhibición era falsa y que ahora sería seguro exhibir el cadáver real. Hansen se puso a trabajar descongelando el cuerpo real para poder cortar los tendones de los brazos y las piernas y hacer que se pareciera al modelo. Lo congeló de nuevo y luego se preparó para llegar al circuito justo. Sin embargo, la atención que recibió la exhibición fue diferente a cuando Hansen había estado mostrando el modelo. Si bien la mayoría de los espectadores quedaron impresionados con la exhibición anterior, el cadáver real atraía a una multitud diferente. Ahora, médicos, estudiantes universitarios y científicos venían a examinar y fotografiar al eslabón perdido en la Feria Estatal de Oklahoma. Un destacado cirujano visitó la exhibición en 9 ocasiones distintas y cada vez traía consigo a un colega diferente. Estaba mostrando a la criatura como real y sostuvo que lo era. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. En diciembre de 1968, el estudiante universitario Terry Cullen quedó más que intrigado por la exhibición que vio en Chicago. Como todos los demás, pagó sus 25 centavos para ver al hombre que quedó de la edad de hielo. Cullen alertó al famoso naturalista y autor de un libro sobre abominables muñecos de nieve, Ivan T. Sanderson, quien también había fundado la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, y al Dr. Bernard Heuvelmans, el criptozoólogo respetado y autor de Tras la pista de animales desconocidos. Después de ver a la criatura congelada, contactaron a Hansen y le pidieron permiso para estudiarla más de cerca. Hansen estuvo de acuerdo, pero luego admitiría: fue un grave error de mi parte. Ambos hombres quedaron muy impresionados con la criatura, pero ninguno de ellos mencionó la publicación de un informe científico sobre el hombre de hielo. Esto era lo último que quería Hansen. Sin embargo, Sanderson y Heuvelmans pasaron 3 días examinando a la criatura en el tráiler de Hansen. En los lugares donde el hielo se había derretido, los 2 investigadores podían oler la putrefacción, lo que los llevó a creer que el cuerpo era auténtico. Apenas podían creer lo que veían. Más tarde, Heuvelmans publicaría un informe sobre la criatura en el boletín de febrero de 1969 del Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica. Llamó a la criatura el Homo pongoides y afirmó que era el eslabón perdido. Sanderson escribió su propio artículo, que se publicó en mayo de 1969, afirmando que una mirada fue suficiente para convencernos de que este era, al menos desde nuestro punto de vista, un ejemplar genuino. Esto no era un truco ni un fraude por el hedor atroz a carne podrida que emanaba el ataúd de la criatura. Los problemas de Hansen comenzaron con la publicación del artículo de Heuvelmans y se intensificaron cuando el artículo de Sanderson llegó a los kioscos. Para empeorar las cosas, Sanderson, quien era un personaje conocido en la televisión por colaborar con distintos programas, mencionó al hombre de hielo durante una aparición en un popular Tonight Show. Pronto, periódicos, programas de televisión, estaciones de radio y revistas de todo el mundo comenzaron a intentar verificar la existencia de la criatura. Las llamadas llegaban todos los días y tanto el FBI como la institución Smithsonian solicitaban permiso para examinar el cuerpo, junto con decenas de científicos que pedían muestras de sangre y cabello. Hansen los rechazó a todos. Heuvelmans había declarado en este artículo que parecía que la criatura había recibido un disparo. Debido a esto, los periódicos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley investigaran cómo Hansen había obtenido la criatura, si esta era real. Si el cuerpo es el de un ser humano, queda la cuestión de quién le disparó y si se cometió algún delito, dijo un artículo en el Detroit News. Es entonces cuando el cuerpo del hombre de hielo desapareció. El modelo volvió a colocarse en su lugar y Hansen se mantuvo en silencio mientras los investigadores rastreaban a los maquilladores de Hollywood que habían creado la falsificación. Ahora comenzó a difundir la historia de que el cuerpo había sido devuelto al millonario de California que lo poseía. Ya no se harían más exámenes. El cadáver real se escondió lejos del Medio Oeste y el modelo se volvió a congelar
y se exhibió en su lugar. Los desacreditadores rápidamente aseguraron a todos que la exhibición había sido falsa desde el principio. Aunque los investigadores originales nunca dudaron en identificarla como algo muy real, las fotografías que se tomaron de la exhibición, el modelo, en 1969 mostraban al menos 15 diferencias técnicas entre el original, que fue estudiado por Sanderson y Heuvelmans, y el cuerpo de reemplazo. Estaban seguros de que la exhibición original no había sido falsa, y Terry Cullen pensaba lo mismo. Además del olor notado por los investigadores posteriores, Cullen estaba tan intrigado por el cuerpo porque podía ver a simple vista materia vegetal en los dientes de la criatura, junto con la piel desprendida por los piojos en su carne. Estos eran artículos que solo habrían sido notados por un científico y habrían estado más allá del detalle de un engaño. Entonces, ¿el hombre de hielo era real o un engaño elaborado y costoso? Obviamente, nunca lo sabremos con certeza a menos que el espécimen real finalmente aparezca en alguna parte. Pero, si todo fue un engaño y el cuerpo nunca existió, ¿por qué Hansen crearía una historia tan elaborada y condenatoria para explicarlo? ¿Estaba simplemente tratando de sacar provecho del modelo que había creado? Esto último parece poco probable, especialmente en base a las entradas que se pagaron para ver lo que sea que había en el bloque de hielo. No estamos hablando de grandes sumas de dinero. La única forma en que Hansen podría haberse enriquecido era vendiendo el cuerpo de la criatura, lo que nunca hizo. Parecía estar más preocupado por los cargos criminales que podrían amenazar sus cheques de jubilación de la Fuerza Aérea que por enriquecerse con el cadáver. La pregunta más grande que queda es, ¿qué pasó con el cuerpo original? Según Hansen, en 1970 había sido presionado por las condiciones o circunstancias bajo las cuales consideraría entregar el espécimen para una evaluación científica. Afirmó que se le debía asegurar una amnistía completa por cualquier posible violación de las leyes federales o estatales, ya sea por el asesinato de la criatura, si ésta se consideraba demasiado humana, o por transportar y exhibir el cadáver. Se desconoce qué pasó con sus solicitudes y si se concedieron o no. Hasta donde se sabe, el cuerpo, si es que hubo un cuerpo real, nunca más se volvió a ver. Y en cuanto al cuerpo falso, el intricado modelo diseñado para Hansen por Hollywood siguió apareciendo en ferias estatales y exhibiciones itinerantes. Muchos recuerdan haber visto la exhibición y se rumorea que todavía aparece en las ferias de hoy. El modelo desapareció junto con Frank Hansen durante muchos años, pero luego apareció de nuevo en Minnesota, exhibido públicamente hasta la muerte de Hansen. Después de su fallecimiento, su hijo vendió el modelo al Museo de lo Extraño en Austin, Texas, donde permanece en exhibición hasta el día de hoy.